Vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy dándole la bienvenida a nuestra nutricionista Mariana Suchi. Hoy el tema a tratar es la anorexia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Karen, muy bien y bueno, muchas gracias por invitarme como siempre. No, el placer es nuestro, como siempre es un honor que estés en nuestro programa. Bueno, este tema tan importante como la anorexia, quiero que nos cuentes qué es lo que diferencia la bulimia de la anorexia. Bien, primero y principal, obviamente ambos son trastornos de la conducta alimentaria, pero la anorexia se caracteriza por surgir a edades más tempranas, es decir, surge alrededor del inicio de la pubertad, alrededor de los 12 o 13 años. Esa es una característica mucho más llamativa, ¿bien? Segundo, las personas con anorexia son personas que tienen un miedo obsesivo a subir de peso. Bien, eso es una característica muy común de ellos. No quieren subir de peso bajo ninguna circunstancia. Entonces empiezan a utilizar diferentes métodos para evitar que eso suceda. Bueno, la aparición de estas enfermedades se debe también, como tratamos en programas anteriores, a distintos patrones sociales, ¿no? De querer verse siempre esbeltas y flacas. Absolutamente, y también tiene un arraigo en cuestiones más de índole psicológica, es decir, están recién iniciando la pubertad, hay un miedo al cambio del cuerpo, hay cuestiones sexuales también que están interviniendo, entonces es un trastorno que está asociado a el ambiente, pero también a cuestiones mucho más internas, psíquicas, ¿no? Socioculturales y también de entorno familiar. Exactamente. ¿Y cuáles son las causas de la anorexia nerviosa? Bien, hay muchas causas. En verdad, hoy estamos considerando que existen causas, como hablábamos antes, de índoles psicológicas, pero también hay cuestiones más de índole ambiental, ¿bien? La persona tiene un miedo generalizado a subir de peso y también empiezan a pasar cuestiones relacionadas con lo que hablábamos antes, el inicio de la pubertad, es decir, los periodos menstruales, el miedo a crecer, el peso, el miedo a tener el peso que otros no aceptarían, ¿bien? Esto de que hablábamos antes del entorno social. Entonces, primero inicia como un detenimiento en el crecimiento, es decir, la persona no quiere subir de peso y empieza a actuar en consecuencia, quiere sí o sí bajar luego, es decir, no solamente no quiere subir, sino que además quiere estar por debajo. Esto empieza a acarrear también cuestiones psíquicas, ¿no? Por ejemplo, empieza a tener un trastorno de su propia imagen. Se ve de una manera, aunque en realidad está de otra manera. Son personas que tienden a verse con sobrepeso cuando han llegado a un punto de delgadez extrema, por ejemplo, ¿no? Bueno, y estas personas anoréxicas tienden a la desnutrición porque llegan a un punto que se ven gordas, pero son piel y hueso. ¿Están desnutridas este tipo de pacientes? La tendencia en el paciente con anorexia sí es a que sea prolongado, es decir, es una persona que es sumamente ordenada, bien, a diferencia de, como hablábamos en el programa anterior, de los pacientes con bulimia, son personas sumamente ordenadas, meticulosas y que si se plantean una meta quieren llegar a cualquier costo. Entonces, empiezan a bajar de peso y esto es crónico, es decir, bajan más de peso, siguen sin registrar este descenso de peso y quieren ver más, es decir, menos peso cada vez en la balanza. Entonces, su cuerpo empieza a deteriorarse, empiezan a tener situaciones relacionadas con problemas cardiovasculares, empiezan a tener desmayos en cualquier lugar, empiezan a evitar situaciones sociales en las cuales obviamente nosotros sabemos que la mayoría de las situaciones o eventos sociales están relacionados con comida. Entonces, para evitar una situación en la cual deba de enfrentarse a la comida, evita ir. Bien, entonces se empieza a encerrar la persona. Mariana, contanos por qué las mujeres son más propensas a este tipo de enfermedades. Bien, las mujeres somos mucho más propensas porque además las mujeres tendemos a ser más autoexigentes, ¿no? Queremos cumplir con todos, con nuestro trabajo, con nuestro cuerpo, con el resto de la población, y los deseos familiares también, y también obviamente los mandatos sociales. Entonces nos autoexigimos más y cada vez sentimos que es menos posible llegar, empezamos a idealizar una idea de cuerpo. Entonces es muy importante que cuando vemos alguno de estos síntomas que podamos registrarlo en otros y poner un freno o un llamado de atención, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son las señales para darnos cuenta si una persona tiene este tipo de enfermedad? Si un familiar o un amigo o una persona cercana a nuestro entorno tiene anorexia, ¿cuáles son las señales más, digamos, visibles? Bien, primero y principal, como familiares y sobre todo el entorno más cercano a ella puede registrar algunas cuestiones. Por ejemplo, son personas, como decíamos antes, sumamente meticulosas, es decir, son personas que llaman la atención en la escuela, son tal vez niños con muy buenas notas, muy buenas calificaciones que empiezan a decaer sus notas, empiezan a no tener contacto con otros compañeros, no quieren tener reuniones, en los momentos en los cuales la familia se reúne a comer,
empieza a no querer ir, a no asistir o a generar un conflicto para no tener que asistir en ese momento. O sea que es la antítesis a la bulimia, ¿no? Porque en la bulimia son más extrovertidos, cuando en la anorexia son más introvertidos. Absolutamente. Además, otras cuestiones también a tener en cuenta es que si nosotros presenciamos o evidenciamos algunos de estos síntomas y asistimos a un médico, lo primero que va a registrar es la falta de ciclos menstruales, ¿bien? Es decir, lo que se denomina amenorrea. Claro, eso se debe también a una falta de hierro, ¿no? A no ingerir determinados alimentos, hay una falta de hierro y bueno, y se sufre esa alteración que vos me comentás. Claro, tiene que ver con eso y también tiene que ver con que con el paso del tiempo, esto que hablábamos antes, es un paciente que tiende a cronificar esta situación. Con el paso del tiempo ya no hay tanta reserva grasa y la reserva grasa es necesaria en el cuerpo, un mínimo por supuesto, pero es necesaria en el cuerpo para generar hormonas. Cuando no existe, obviamente no hay más hormonas y por ende toda esa producción absolutamente femenina queda de lado. Las personas también que, bueno, tienen esta enfermedad, ¿pueden llegar a la muerte o es en un mínimo porcentaje? En verdad hasta ahora no hemos registrado que se deba o que haya como consecuencia esto, pero en verdad es un trastorno muy serio y que estamos tratando de solucionarlo, es decir, trabajar de manera multidisciplinaria. Bueno, ¿y qué cura hay para esta enfermedad? ¿Qué es el primer tratamiento que debemos hacer? ¿Es psicológico o es psiquiátrico? Bien, en verdad siempre se va a tratar de manera multidisciplinaria, es decir, va a haber tanto un psicólogo como un psiquiatra, como una nutricionista, como un médico clínico. ¿Por qué? Porque debemos seguirlo por diferentes aspectos a este paciente y siempre hay que tener en cuenta algo muy importante. Los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tienden a la recaída. Entonces hay que estar acompañándolos como entorno familiar, como entorno social y saber que es muy probable que en algún momento vuelva a pasar. Es decir, no hay una cura específica para esto, hay un tratamiento al largo periodo. O sea que puede pasar en la adultez, ¿no? Una persona que tuvo anorexia o bulimia en la adolescencia puede volver a recaer cuando se es mayor. Precisamente, esas son cuestiones que tenemos que trabajar. Por eso hablábamos que son cuestiones mucho más psicológicas y que por eso sí o sí es un paciente que debe tratarse a lo largo de su vida. Bueno, muchísimas gracias Mariana. Como siempre es un honor tenerte, bueno, y a prestar atención, entonces si tenemos algún familiar cercano, y bueno, y recurrir obviamente a los profesionales como vos para solucionar este tema. Absolutamente, ante cualquier duda, obviamente siempre es importante hacer una consulta. Muchas gracias. Gracias a vos.